Le paso entonces la palabra a Juan Castañola. Juan es doctor en Ingeniería Electrónica, es director de proyectos de investigación y desarrollo en la Universidad Católica de Córdoba desde 2002. Ha trabajado en circuitos de alta frecuencia, en microelectrónica y en sistemas de energías renovables. Es director de la carrera de Ingeniería Electrónica y del doctorado de Electrónica en la UCC. Adelante, Juan. Hola, buen día. A ver, ¿ahí se está viendo la pantalla? Te estamos viendo, sí. Hola, buen día. El trabajo que hemos realizado es medición total de la radiación mediante un oscilador basado en un FET, un NMOS. Un poquito para introducir, nosotros sabemos que cuando se hace una radioterapia a una persona que tiene estas dolencias, por lo menos en los institutos se ve cuál es la radiación inicial que se le va a dar, pero durante el proceso no se mide la radiación en vivo de las personas. ¿Esto por qué se hace? Así, por el costo que tienen este tipo de sensores. Si nosotros podemos administrar la dosis radiada en el punto donde nosotros tenemos que inyectarla, vamos a poder lograr mejor eficacia y evitar dañar órganos que se encuentran alrededor del mismo. Nosotros, como comentó Julio, yo he estado trabajando mucho tiempo y sigo trabajando en circuitos de alta frecuencia y circuitos que han sido sometidos a la radiación. Ahora bien, uno de estos circuitos, cuando están sometidos a la radiación, ya sea en un satélite o en una central nuclear, no podemos estar monitoreando si ese circuito o esa parte del dispositivo está funcionando en forma correcta. ¿Qué se hace en ese momento? Se genera, por ejemplo, en un LNA, se lo pasa a una configuración de oscilador. Si los parámetros de oscilación han variado con el estado inicial, nosotros podemos verificar si está en correcto estado o hay algún deterioro o falla. Estas variaciones que hay en un oscilador cuando recibe radiación es el concepto que hemos utilizado para aplicarlo a este tipo de sensores. Ahí tenemos un amplificador, un LNA, que está construido por dos MOSFET y toda la parte de realimentación. Y en la práctica, cuando esto está instalado en un satélite, se conmutan la llave C1 y la llave C2 para transformarlo de un amplificador de bajo ruido a un oscilador. Con esto podemos verificar la performance de dicho circuito. Este es el concepto que nosotros aplicamos a los sensores para medir la radiación recibida por un paciente. Un MOSFET, cuando recibe radiación, hay varios parámetros que se modifican, pero el parámetro que más sufre un desplazamiento es el voltage, la variación del VTH. Ahí, como ven en la gráfica, cuando recibe la radiación, se desplaza el NMOS hacia el 0 y en un PMOS hacia valores más negativos. A partir de este concepto, nosotros fuimos simulando este tipo de procedimientos. Ahí tenemos una tabla donde el threshold voltage se desplaza en función de la dosis recibida. Ahí vemos un gráfico y al lado se ve una tabla donde hemos puesto la dosis recibida, la variación del voltaje y el valor del voltaje.
Con estos datos que fueron obtenidos de paper de mediciones reales, comenzamos una simulación. Bueno, ahí tenemos las gráficas de lo que yo mostraba recién en la tabla. ¿Y qué hemos simulado? Nosotros hemos tomado un MOSFET en el cual variamos su tensión de gate con una tensión que este valor de 1 voltio, la tensión de drain, surge después de varias pruebas y obtenemos la corriente de drenador surtidor en función de la tensión de gate para una tensión de drain y el voltaje umbral cuando el dispositivo no recibe radiación, un dispositivo que usamos normalmente. También encontramos la transconductancia para las mismas condiciones. Una vez analizado estos parámetros que vamos a verificar cuando el dispositivo está sometido a radiación, vemos que hay un desplazamiento de la corriente de drenador hacia la izquierda y también para distintos valores de la tensión gate source. Con estos datos, sumando que además vimos que la transconductancia también sufre un desplazamiento y a partir de estos datos nosotros obtenemos la relación GM sobre ID, que es un parámetro que se utiliza mucho para poder diseñar un circuito en microelectrónica. También vemos que este parámetro tiene un desplazamiento a medida que aumentamos la radiación. Con todos estos datos, nosotros aplicamos ahora, partimos de un modelo de un LNA, pero lo dejamos de lado, y con una configuración similar tenemos un oscilador de mediana frecuencia, de alta frecuencia, para poder tener mayor precisión en las variaciones. Acá, como ven, tenemos en verde los dos MOS, que son los que van a estar sufriendo las variaciones debido a la radiación. Toda la polarización, que si bien hay un MOS y también va a tener incidencia, como era un circuito de alta frecuencia, tuvimos que compensarlo y en esta parte vemos la parte realimentación para poder generar un oscilador. Estamos trabajando con un oscilador Colpitts, la realimentación es con 2 capacidades. De esta manera disminuimos la variación de temperatura, que es una de las puntos que nosotros debimos analizar. Se hicieron estudios de temperaturas, si no, no están presentados en el trabajo por el tema de la cantidad de hojas que uno podía escribir, pero vimos que en este tipo de salas donde se hacen este tipo de terapias, va a 25 a 30 grados, de 20 a 25, hay una temperatura muy controlada y las simulaciones nos dieron que las variaciones no afectan al resultado que nosotros queremos obtener. Acá podemos observar cómo las frecuencias van variando. La primera frecuencia que está en color rojo es la frecuencia cuando está el oscilador fuera de alcance de la radiación y podemos ver que a medida que aumentamos la radiación va variando la frecuencia, va disminuyendo el valor de frecuencia y es prácticamente, varía la amplitud, pero la amplitud no nos interesa porque nosotros la amplitud la podemos compensar. El dispositivo final también la pasa a una onda rectangular donde podemos samplear mejor el valor de la frecuencia, pero vemos que los saltos de frecuencia son bastante constantes. Vemos que la señal es bastante limpia, no tenemos contenidos de armónicas que nos pueden generar algún error en la lectura.
y obtenemos, ahí podemos ver, en rojo es una ecuación, una aproximación, de tal manera que la variación de la frecuencia es prácticamente lineal con la variación de la dosis recibida. Tenemos en azul que apenas uno lo puede observar que hay un pequeño desplazamiento. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá nos permite conocer la radiación, la dosis, o sea, a partir de una dosis de radiación conocemos una frecuencia. Si nosotros, conociendo la frecuencia, podemos estimar cuál es la dosis de radiación que está recibiendo en ese momento el paciente. Bueno, acá tenemos una constante que es bastante, si bien varía para los distintos valores de radiación, en un extremo y otro, el valor es prácticamente el mismo, lo cual nos permite llegar a esta expresión. Si bien la expresión acá está la frecuencia en función de esta constante que depende de la dosis de radiación, nosotros podemos despejar y obtener lo que nosotros queremos, que es la radiación recibida. Como conclusiones, nosotros hemos diseñado un circuito que nos permite conocer la dosis de radiación a un costo muy bajo. Los sensores que se utilizan están en el orden de los miles de euros o dólares. Este dispositivo está saliendo algunos dólares y haciéndolos o fabricándolos con elementos discretos. Si eso se logran integrar, el costo puede reducir mucho y nos va a permitir conocer en forma instantánea la dosis que recibe un paciente. En este momento, nosotros hemos hecho simulaciones, hemos trabajado con un instituto de radioterapia en Córdoba, el cual hemos podido observar el movimiento de la tensión umbral. Bueno, ustedes sabrán que es difícil en este momento conseguir los componentes en Argentina por el tema de la importación. Ahora hemos conseguido unos MOSFET que revisten estas características y estamos pronto a realizar pruebas en el instituto para verificar toda la simulación realizada. Muchas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias. Le pido a la audiencia, por favor, que si hay preguntas, las planteen a través de la ventanita de Questions and Answers. Tengo algunas preguntas, Juan. Sí, yo no las veo. ¿Vos sí las estás viendo? Tenés que seleccionar o ves chat o ves Questions and Answers. No han puesto ninguna, creo, todavía. Yo sí tengo alguna pregunta para hacerte, mientras la audiencia se inspira. La primera vez tú mencionaste que analizaron o incluso probaron las variaciones de la frecuencia o del valor de umbral con la temperatura. Sí. ¿Analizaron algunas otras variaciones, digamos, por variaciones de fabricación del transistor? O... No hemos hecho ese tipo de prueba de concepto de las variaciones de los transistores, pero como nosotros los vamos a calibrar a cada dispositivo en el comienzo de la radiación, nosotros podemos medirlo en radiación cero y luego hacer las mediciones sin el paciente,
hasta el valor de radiación que se le va a administrar. Una vez que nosotros calibramos el dispositivo, podemos ya utilizarlo en el paciente. El parámetro que analizamos era el que vos mencionaste, que es temperatura. Si bien, si uno toma un rango importante, de decir, entre 10 grados y 50 grados de temperatura, vamos a tener en altas dosis de radiación una variación que está en el orden del 3-4%, que sí podría afectar a la medición, pero estamos hablando de un rango de temperatura grande. Cuando nosotros trabajamos en un rango de temperatura que es la temperatura o las posibles variaciones que hay en un lugar donde se administra este tipo de radioterapia, la temperatura no varía más que entre 20 y 25, 26 grados. Es una temperatura más bien fría. En este rango de temperatura, las simulaciones no nos dieron una diferencia para bajar la precisión en la frecuencia medida. Ok, muchas gracias, Juan.